Hemos dado un paso importante en la construcción de nuestro producto audiovisual. Tenemos una idea clara, tenemos una premisa viable y tenemos un logline que puede describir con facilidad nuestra historia. Ahora es momento de escribir cada uno de los detalles, las escenas, los diálogos. Es hora de escribir el guión. Usted ya tiene un logline, por lo tanto ya tiene una premisa, ya tuvo una idea y seguramente este es el momento en donde va a arrancar a escribir, digamos, una versión más formal de su guión. Puede, dependiendo de lo largo que sea, arrancar a escribir una escaleta, un guión literario completo, pues digamos como un argumento, la aproximación que usted escoja. Pero hay ciertas cosas que tal vez vuelven el guión como universales, ¿no? Como, digamos, hay que hablar del formato, hay que dejar muy claro que el formato de guión está ahí por una razón. A ver, la idea ya está, ya usted más o menos sabe qué es lo que está diciendo, pero debe darle un orden, debe ponerlo en una forma en la que las otras personas que le van a ayudar a generar su video entiendan de qué están hablando. Ese formato es un formato universal. El guión literario para televisión, el guión literario para cine, el guión literario para podcast, lo que sea, se escribe relativamente igual. O sea, tiene un encabezado claro, tiene las escenas numeradas, separa las escenas como se deben separar, digamos, a nivel narrativo, y está escrito en presente la mayoría de las veces. Que eso además tiene una razón de ser, digamos, la arbitrariedad de por qué los guiones se escriben en presente no es digamos, gratuita, no es porque alguien dijo, ay, en presente porque no me sé los verbos en pasado. La verdad es que responde a que son las acciones inmediatas que se están transmitiendo y que se están traduciendo a la pantalla. Un hombre entra por una puerta, eso es lo que está sucediendo acá. Un hombre entra por una puerta, un hombre aparece en la puerta, golpea la puerta, alguien le abre. No es un hombre llegó a una casa, golpeó la puerta, porque eso es un recuerdo, eso es algo que ya pasó. Uno, digamos, a nivel audiovisual está contando en presente todo el tiempo porque es las acciones que están sucediendo. Igual que hay que contar en acciones. Claro, y ocurre es frente a los ojos de la persona. Uh-huh. Digamos, la persona que es youtuber y está presentando algo, pues lo está haciendo en presente. Entonces, presenta producto, ocurre en presente. Y se escriben acciones porque no podemos ver las ideas. Se escribe entonces, quiero ver a una persona melancólica o quiero ver a una persona triste. Hay miles de formas de hacerlo. Por ejemplo, toma una fotografía y pasa el dedito mientras que suspira, pero son acciones lo que nos hacen. Es tomar la fotografía, pasar el dedo por la foto, suspirar. Eso se traduce al espectador en el hombre está triste y melancólico y se acuerda, pero si en el guión escribe un hombre entra a su casa y se acuerda de su novia que lo dejó, pues ¿cómo hago yo para ver eso? ¿Me voy a devolver a cuando la novia lo dejó y voy a construir una escena en donde los veo peleando y ella yéndose? ¿O voy a ver al hombre en su casa viendo una foto de su novia? Entonces, para esa especificidad de las acciones es lo que construye que uno pueda entender las historias y que las historias se traduzcan a imágenes reales. Y ese cómo lo cuento, esa forma de armar, el melancólico lo puedo armar de 1000 formas, pero ese cómo es lo bonito de poder crear esas historias. Es que las ideas no se ven. Ideas, lo que están pensando los personajes nunca se ve. Sí. Entonces, si el personaje se acuerda con cariño de tal escena que vivió en su vida, pues yo no tengo ni idea. Yo solo estoy viendo un tipo mirar para el techo, ¿no? O si alguien decide ir por un vaso de agua, la persona cuando decide no vemos la decisión. Lo que vemos es la persona se toca los labios o muestra que está teniendo sed, se levanta de su silla. Lo siguiente que lo vemos es entrando a la cocina, tomar un vaso de la gaveta y servir agua y disfrutar del agua. Y cuando termina así... Y ahí tiene un comercial. Ahora, entrando a la cocina, quiere decir una escena diferente, ¿no? Eso es importante y es una escena, es una unidad narrativa de tiempo y espacio, digamos, para ir al libro, que quiere decir un momento y un lugar. Si yo cambio el momento o cambio el lugar, pues es una nueva escena, ¿no? Yo estoy acá sentado frente a un micrófono hablando. Si
La siguiente escena es que yo estoy sentado en una sala hablando con otra persona, pues es otra escena. Ahora, O si estoy frente al mismo micrófono, pero han pasado 50 años y ahora estoy lleno de canas, pues es otra escena, ¿no? porque hubo un cambio de tiempo. O de espacio. O de espacio. Entonces, en el ejemplo de ahorita, ir a la cocina, si yo estoy en mi cuarto y tengo sed y de repente me levanto y voy a la cocina, pues es un cambio de espacio. Entonces la cocina es otra locación. Eso la verdad es que a nivel de guión pareciera relativamente irrelevante, pero a nivel de producción y cuando uno está pensando en poder realizar estas cosas a nivel audiovisual, en poder ponerlas en un producto real, tendrá entonces que encontrar una cocina, un cuarto, un sofá, y ese tipo de cosas y ese tipo de decisiones afectan la producción sustancialmente, ¿no? Vamos al ejemplo. Hablábamos de si tengo el presupuesto o no para rodarlo y cómo lo voy a hacer. Entonces lo vamos a hacer en la casa. Y me van a ayudar mi esposa y mi niña y vamos a hacerlo en la casa. Entonces, mi esposa está cocinando y yo le digo, vamos a hacer la escena de la cocina. Y ella dice, no, porque en este momento estoy cocinando. Eso ya afectó su producción. En el ejemplo, usted debía estar en su habitación para poder entrar a la cocina. Entonces, primero va a hacer ¿qué? Lo de la habitación. Mientras ella cocina, tal vez. ¿Y quién le va a ayudar? Porque ella está cocinando. ¿La hija? ¿La niña? Ok, entonces la niña le va a ayudar a filmar. Luego, cuando llega a la cocina, por el vaso con agua, la loza va a estar toda en el platero. Entonces, haber pensado en cómo organiza esas escenas en su guión, también lo va a llevar a organizarlas en el momento de la producción, en el momento de filmarlas. Claro. Ese orden es fundamental porque esto es un pequeño ejemplo, pero aspiramos a que usted tenga 10, No, pues 15. al final este pequeño ejemplo puede terminar en porque la loza estaba sucia, usted se tiene que poner a lavar la loza, después se le acaba la luz del día y usted ya no tiene más luz, todo el video le sale oscuro, le toca volver a grabar otro día. Entonces, pues esos problemas que si usted hubiera tenido en cuenta desde antes y más bien le dice a su esposa, venga, grabemos más temprano antes de que usted se ponga a cocinar. Todo es una cuestión de orden. Por eso, el encabezado del guión en la escena arranca con Exterior, interior, exterior, dependiendo, ¿no?, en dónde está sucediendo, y esto marca la diferencia entre si es en interior usted puede usar luces, pero si es afuera pues es muy difícil usar luces, necesita luces muy grandes. Y ojalá, por ejemplo, si es interiores en la habitación, en la casa, o por ejemplo, interior iglesia, interior museo, interior lo que sea, estación de tren. Pero si es exterior y es en un parque y está lloviendo, y a usted no le sirve que esté lloviendo, pues le toca otro día, sí o sí, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Eso es lo que aclara el interior o el exterior. Define el lugar donde se va a llevar a cabo la acción de la escena. Sí, entonces primero va interior, exterior, después va la locación donde usted va a grabar como a nivel general, casa, museo, parque. Después va la locación específica dentro de esa locación, como el set dentro de esa locación. Si es la casa, entonces es habitación, cama, o si es el parque, pues banca, o si es el parque, porque en el parque hay banca, hay árbol, hay pasto, hay todo. Y luego viene lo último es día, noche, atardecer, amanecer, porque eso también a nivel de producción pues le marca una diferencia, ¿no? Es diferente ver a una persona que habíamos hablado ahora teniendo una foto y pasando el dedito sobre la imagen de su amada, melancólico, en la madrugada o en la tarde. Sí. Son completamente diferentes. Sí, en la tarde al volver del trabajo o en la madrugada cuando lleva horas sin poder dormir y sigue pensando en eso. Y ocurre en un parque y él tiene una botella de licor al lado. Claro. ¿Qué significa? Ya a usted se le detonó algo ahí en esas ideas. Ok, eso mismo ocurre todo el tiempo cuando usted está generando ¿qué? Imágenes y acciones. Hay que tener en cuenta que escribir nuestro guión literario es una cuestión de orden. Es saber qué va primero, qué va después, cómo lo puedo ir organizando, es plasmar las escenas de nuestra idea inicial, de cómo se van desarrollando las acciones de nuestra historia. Pero también hay una forma que es la escaleta. Ok, sí. En la escaleta usted tiene el mismo encabezado,
pero lo que tiene son las acciones fundamentales que ocurren en cada una de las escenas. Vale, o sea, en lugar de decir, no sé, Juan entra a la casa, se quita la chaqueta, toma la foto de la esposa que lo abandonó, le pasa el dedo por encima y suspira. En lugar de todo eso es solo Juan entra a la casa y toma la foto. Sí, es un resumen de lo que ocurre en esa Pero escena. esta escaleta debería pasar en teoría antes o después del guión literario. Sí, antes, pero sobre todo es para que usted pueda entender cómo va a ser la progresión de su historia. Claro, usted no está ahondando en detalles, en cosas muy específicas que sí ahonda en el guión literario, sino que está viendo la estructura general de su proyecto, está viendo, esto sí me lleva para acá, esta escena me sobra, esto resulta que esto no sirve para nada, tengo que devolverme y plantear esta escena no en un parque, sino en la calle, mientras llueve, por la noche. Y lo que está haciendo en realidad es dándole un sentido a lo que está escribiendo. Está organizando sus elementos para que tengan un orden y vayan cumpliendo con una función narrativa. Yo no quiero romper sus sueños, pero si tiene presupuesto bajo, intente no grabar de noche, intente no grabar con lluvia, intente no... O sea, haga las cosas que le ayuden y que sean más simples para usted, porque claro, de noche se puede grabar, pero de noche las cosas se ven oscuras, necesitan una mejor iluminación. Pensando en que el producto audiovisual salga lo mejor posible, ¿no? Pensando en que el resultado estético del producto audiovisual sea lo más placentero para los espectadores, sea más fácil de conectar para los espectadores, porque al final, pues sí, uno grabó de noche y lloviendo, pero si estaba lloviendo la cámara se dañó, y si digamos que logró tener una sombrilla y grabar de noche y estaba mal iluminado, entonces todo se ve como una sombra gris y no se entiende nada, ¿no? Una de las cosas más importantes con los fenómenos de YouTuber es que pareciera que son fáciles de hacer. Y sí, seguramente uno tiene una sola luz enfrente, que es estas luces que parecen una aureola, Sí. Tiene su celular, pero para poder llegar a eso, usted hizo todo un orden de filmación, hizo un orden de producción. Entonces, por ejemplo, no filmó con la luz del atardecer detrás suyo, porque quedaría en contraluz frente a la lucecita esta que le estoy describiendo. Todo producto que usted ve en internet hoy en día tiene una producción gigante. Todo producto audiovisual que usted vea afuera ha sido, que se vea relativamente profesional, ha sido iluminado, tiene un director de arte detrás, tiene vestuarios, maquillaje, tiene un guión definitivamente establecido. Todo tiene una gran producción, no crea que es que las películas llueven del cielo, digamos. Y básicamente a lo que se dedica en los youtubers es a hacerlo ver fácil. ¿Por qué? Claro. Porque eso conecta con la gente. Claro, uno puede ver a actores famosos que, por ejemplo, estrenan una moto de una marca espectacular como BMW y pareciera que se la acaban de regalar. Pero eso ocurre porque está pensado. Alguien lo está pensando para que esto ocurra. Y además están iluminando la escena y la foto donde sale el actor con la moto, ¿no? O sea, y que está maquillado, sí, y hay todo. un guión, y qué debe decir, cómo debe mostrar la moto. Todo Sí, esto está la pensado. clave, digamos, la diferencia entre una película de Hollywood gigantesca y el de YouTube es que el de YouTube a propósito está intentando hacerlo ver fácil, mientras que la película a propósito está intentando que se vea lo más fantástico posible, ¿no? Pero al final ambos productos tienen una producción detrás impresionante. Claro, y lograr esa forma narrativa, esa estructura que está pensando en su producto, hace parte de cómo organiza usted su escaleta y qué dice primero, qué dice después, cómo puede hacer que sea más interesante o menos interesante la historia que usted está contando. En el ejemplo de la prueba de embarazo, la reacción del personaje sería fundamental. ¿Se alegra o no se alegra? Claro, si se alegra, la siguiente escena es una, si no se alegra, la siguiente escena es diferente, ¿no? Cada una le va organizando esa idea que usted está narrando. Hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a retar nuestra creatividad. Para tener una idea de cómo podemos armar nuestro guión literario o nuestra escaleta desde la idea hasta la escritura del guión. Toma lápiz, papel y el cronómetro de tu celular. Y entonces, Arranquemos. arranquemos, vea.
En 30 segundos escribe 3 lugares diferentes. Por ejemplo, la luna, una habitación, un tren en movimiento. En 30 segundos escriba 3 posibles trabajos. Por ejemplo, un cartero, un jugador de fútbol, un empresario. Después, en 15 segundos escriba un género cinematográfico. Por ejemplo, terror, policíaco, drama, comedia, lo que quiera, en 15 segundos. Después, en 30 segundos, escriba un problema. Por ejemplo, no sé, no sentirse amado, o el miedo a las alturas, o la falta de tiempo. Y ahora, en 1 minuto, escriba 3 líneas cortas de diálogo. No, digamos, las líneas de diálogo no tienen que estar relacionadas. Puede ser una, ¿por qué te demoraste tanto? Otra, nunca pensé que llegara este momento. ¿Alguien más va a venir? Eso, ahí está. Ahora, con toda la información anterior, en un minuto escriba un logline de la historia. Rápido, coja todo, coja uno de los personajes, una de las locaciones, o varios personajes, una de las locaciones, el género y el problema, y escriba un logline. Entonces, no sé, por ejemplo, con los ejemplos que di ahorita. Un viejo empresario huye en un tren de la mujer que ama, pero por la cual no se siente amado. En el camino conocerá a una joven que le hará revivir momentos de su juventud que creía perdidos. Ahí está, ¿no? Como el mismo empresario, el mismo tren, la misma joven, el no sentirse amado. Ahí están los mismos elementos de los que hablamos ahorita. Y ahora, en 5 minutos, escriba una pequeña sinopsis, un resumen de un párrafo contando la historia completa. No tiene que ser tan detallista, la idea es poder contar la historia en su totalidad. Cuando ya tiene todo esto, usted ya tiene más de un paso adentro. Usted ya logró todo. Ahora, sin límite de tiempo, escriba una escena. Desde el tiempo de toda esa historia que acaba de construir, escriba solo una escena, un momento. Y en algún momento intente meter uno de los diálogos que seleccionó al principio. Este ejercicio es como forzar un poquito la creatividad, forzar la imaginación en un momento de contrarreloj, de tener que pensar rápido, salir con lo que sea que esté en su cabeza. Y si hace este ejercicio varias veces, seguramente habrá más de uno de estos guiones que le guste, que quiera seguir, que quiera desarrollar. No necesariamente es la escena inicial. Puede ser una escena del medio. Ah, sí, seguramente. Puede ser incluso esa historia que acaba de contar, puede ser el inicio de su historia. O puede ser el final. No es necesariamente una camisa de fuerza. Es un ejercicio para poder detonar la creatividad y que ocurran las ideas en su cabeza, para que salgan nuevas ideas. Esa escena que escribe puede ser el final de un momento de su historia, o puede ser el inicio, o puede ser una parte del medio. Depende de lo que usted quiera contar. Sí, al final de esa escena que usted construye, usted puede empezar a construir la anterior, la siguiente, y empezar a crecerlo como un gran árbol que se convierte en un guión completo, ¿no? No tiene que tener, pues, arrancar por el final y la línea de diálogo decisiva, ni por el principio perfecto, que usualmente son las cosas más difíciles de escribir. Pero, por ejemplo, ya usted, habiendo contrastado estas ideas, tiene un protagonista y un antagonista sobre el cual quiere contar esa historia. Sí, y una locación, y un espacio, un conflicto, tiene todos los elementos para escribir un guión. Después de tanto ensayo y error al escribir nuestro guión, ya tenemos una versión final del mismo. Y es cuando orgullosamente nos sentimos escritores. Pero ahora es el inicio de forjar nuestra pequeña carrera como directores de nuestra propia historia. Así que empezamos a planear el siguiente paso, y es pasar esas ideas que están escritas a imágenes. Hay varias formas de pasar esas ideas que están escritas en el guión a una imagen, y es hacer un dibujo. Ah, sí, claro. O dibújelo como lo ve, pues o como una usted foto. lo visualiza. O tome una foto, los storyboards, digamos, en fotos, pues que ya no son storyboards, sino, no sé, los cinematics en fotos y cosas así, funcionan muy bien, sobre todo hoy en día con los celulares y eso. Pues coja a un amigo y dígale, oiga, siéntese allá, usted toma la foto y empieza a ver una foto tras otra. Se cuenta lo que yo escribí en el guión literario,
y se ve como yo quiero verlo. O esta parte no me convence y quiero verlo más de cerca, o quiero verlo más de lejos, o quiero verlo más desde arriba, desde abajo, en cámara lenta, o moviéndome hacia un lado. Y todas esas decisiones de lenguaje cinematográfico visual afectan la manera en la que el espectador percibe, 100%. Claro, y como la idea es mostrar lo que usted quiere mostrar, si quiere ver el lagrimar de la persona sacando esa lágrima y cómo la lágrima escurre por la piel, hay que acercarse muchísimo. Sí, si usted quiere ver el ojo y la lágrima, pues muestre el ojo y la lágrima. No tome una foto de su amigo desde lejos, porque entonces, pues, ¿cuál lágrima? Lo que se ve es su amigo y la silla o la cama donde está, ¿sí? Entonces, al acercarse más, usted va a estar dentro casi de los sentimientos y los pensamientos de su personaje. Al estar más lejos, estará en las acciones y en unas cosas menos personales, menos cercanas, y eso lo está transmitiendo a su espectador. Sí, pero esa versión de imagen, ya sea dibujada en un storyboard o fotografiada o en la versión que sea, ayuda, digamos, a aterrizar el guión técnico, y pues digamos que al final el guión técnico, el storyboard, la lista de planos, todo eso es una guía para usted como realizador, para sentirse completo, para entender su proyecto y para saber a qué se enfrenta, para poder producirlo de manera efectiva. Pero mientras usted lo entienda y su equipo lo entienda, si está grabando con alguien más o si está grabando usted solo, mientras usted entienda lo que quiere, pues ahí ya es más que suficiente, diría yo. Es muy importante en esto, cuando uno está creando este tipo de ideas visuales, que la gente alrededor lo entienda. Para eso sirve el guión técnico, para que la gente se acerque más a su idea y entienda qué es lo que usted está queriendo transmitir. Entre más claro usted lo tenga y más satisfecho se vaya sintiendo con utilizar cada uno de los encuadres, de los acercamientos o no de la imagen, usted va a poder usarlo con mayor fluidez y eso le va a ayudar a narrar de maneras diferentes. ¿Se acuerda que habíamos dicho que contar un chiste todos lo habíamos hecho y muchos habíamos fracasado? Pues ahora es el momento en el que usted empieza a contar de una manera un poquito mejor los chistes, o su equipo le empieza a entender su humor. Sí, algo así, es como, ¿se acuerda del chiste de un caballo que entra en un bar, no? y el barman le pregunta por qué la cara larga. ¿Cómo va a mostrar usted el caballo? ¿Ve primero la puerta y después el caballo entra en una silueta? ¿O usted sigue al caballo desde atrás y ve cómo entra? ¿O usted está con el barman limpiando un vaso y de repente en el reflejo del vaso ve cómo se abre la puerta y entra el caballo? O hay un plano general de todo el bar y aparece el caballo de lado entrando. Exacto. Y los ve acercarse uno al otro. Cada una de esas cosas marca la diferencia. Y eso, los ejemplos son 4 directores diferentes que lo hacen de forma completamente diferente y tienen el mismo guión, pero de algún modo se siente como, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como que cada historia ya está contada, pero la clave es cómo la cuenta. Claro, es ese mismo ejemplo de los programas de aventura en los que la persona lleva una cámara consigo y empieza a vivir la aventura, lo lleva a uno en la aventura. Sí, eso es lo que uno está sintiendo. Cuando uno ve a la persona ya metida entre el río y el caimán se acerca y eso, pues eso no es tan cercano a uno. En cambio, cuando el tipo empieza a correr y la cámara se mueve, está con la cámara en mano, y ahí, usted lo siente correr, sí. Claro, sí, eso le está agregando una emoción. Fundamentalmente en esto estamos transmitiendo emociones, estamos transmitiendo algo que queremos decir. Y bueno, y preguntarse todo el tiempo, desde el segundo 1, que lo hemos planteado, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere transmitir desde el principio? ¿Y cómo lo quiero contar? ¿Cómo? ¿Cómo? Y así fue nuestro recorrido. Empezamos por pensar en una idea, la aterrizamos a través de unas premisas para escribir un logline, luego escribimos nuestro guión y finalmente lo convertimos en imágenes. Así que para cerrar nuestro podcast, escuchemos un pequeño resumen de todo lo que nos han compartido hasta el momento. Resumiendo este gran tema de guión y de escritura, todo tiene que partir por una idea. Una idea que esté clara y tenga un concepto. Como sea cual sea la fuente de inspiración que uno escoja, uno tiene que entender qué quiere decir. Ese concepto, esa premisa, establecerla muy clarita y a partir de eso empezar a construir, ¿no?
Claro, puede que no la tenga clara en un principio, Sí. pero puede reescribirla y puede transformarla. Cuando la empieza a transformar, entonces viene después un logline, que es describir toda la historia en una frase. Cuando se logra escribir la historia en una frase, entonces, o esa premisa, transformarla en una frase, entonces después puede uno pasar, por ejemplo, a una sinopsis, a un argumento, a un resumen generalizado, o escribir la historia en un párrafo. Y es importante tener un logline porque con ese logline tú puedes abrir mercado. Puedes explicarle a la gente de qué se trata tu producto, de qué se trata tu historia, de una manera concreta y directa. De ahí entonces arranca uno, por ejemplo, a escribir escaleta o a escribir las primeras versiones del guión, en donde pues ya la escaleta se empieza a ahondar en estructura, revisando si se narra, digamos, si los arcos narrativos sí son lo que uno espera, si se está contando la historia en su totalidad, si se está contando en orden. Y si está cumpliendo el objetivo narrativo que usted está pensando. Sí, tal cual. Es como cuando uno cuenta un chiste. Espera que la gente se ría al final. Sí, si usted cuenta un chiste y empieza por el final del chiste, pues de pronto La está embarrando. Luego el guión literario, que es pues la versión más rica y más descriptiva de todo este proceso. Más llena de elementos. Y tal vez como el punto álgido de todo el proceso de escritura. Que es pues al final lo que la gente va a leer y la versión más necesaria, porque es lo que los actores van a leer, lo que el equipo va a leer, lo que todo el mundo va a leer y que tienen que entender lo que uno quiere decir. La historia tiene que estar clara, tiene que estar concreta, tiene que estar bien contada. Y que sea completa, que sea con la mayor cantidad de detalles posibles. Sí. Si hay algo importante, pues debe estar allí. Siempre escrito en presente, Siempre escrito. siempre escrito en acciones en acciones e imágenes. y nunca escrito en ideas, pensamientos de los personajes y cosas de esas que no se pueden ver. Siempre intentando que todo lo que yo pongo en el guión es porque lo puedo ver. Lo puedo ver. Y entonces ahora debe hacer un guión técnico, que es hacer que se vea. Sí, que se vea traducir ese guión literario en imágenes. en imágenes. ¿Y cómo es la mejor forma de hacerlo? Con unos dibujitos, como si se lo estuviera explicando a un niño. Eso es lo que usted debe hacer. ¿Cómo? La clave es visualizarlo. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo puedo sentarme y decir, vale, primero está mi personaje en este sitio y lo veo desde cerca, le veo las manos, le veo la cara, los ojos, el bigote y después lo veo como, después me alejo mucho y veo como él se levanta de esa banca y va caminando de un sitio al otro? ¿Cómo lo quiero ver y qué quiero transmitir Exacto. con esas imágenes que estoy Exacto. construyendo? Cuando ya se soluciona ese guión técnico y ese storyboard, empieza un proceso, pues todos los procesos de producción en cada departamento, de los desgloses de producción. Entonces, pues, ¿qué locaciones necesito? El director empieza a buscar a sus actores. Si uno está haciendo un live de YouTube, pues empezar a buscar a sus invitados y así, pero se empiezan a recolectar actores, equipos tanto humano como herramientas, equipos técnicos, las cámaras, las luces, lo que sea que se necesite. Se empiezan a coordinar locaciones, transporte, catering, Alimentación. Sí, la alimentación Y el es tinto. fundamental. El tinto y es muy importante que cada uno de los departamentos, el departamento de fotografía, tenga claro qué es lo que va a hacer el día del rodaje. ¿Qué necesita para cada día de rodaje? Si es un solo día de rodaje, ¿qué equipos necesita y cómo los va a usar? ¿Y qué equipo necesita para cada plano? Y si este plano va contra el sol, entonces necesito algo que tape y que haga sombra de tal manera, pero si va en contra del sol, entonces, si va, no sé, con el sol desde un lado, entonces necesito algo que refleje la luz desde el otro lado para rellenar el resto de la cara, darle volumen. Y el equipo de arte entonces estará haciendo un desglose diferente donde se revisan los vestuarios, donde se revisan el maquillaje, la utilería, si necesita objetos especiales, si la historia necesita un arma, si la historia necesita un helicóptero, una flor, lo que sea. Entonces el departamento de arte está pendiente de eso. Y en sonido, tener muy claro que las baterías de los micrófonos estén completas. Siempre, en el departamento de cámara y de sonido, por favor, siempre
tenga las baterías cargadas, tenga memoria suficiente para los equipos. Porque al final uno llega a los rodajes y siempre en todos los rodajes hay obstáculos, muchos obstáculos, lo cual no debería preocupar, pues es normal y uno aprende a sortear los obstáculos a medida que pasa el tiempo y gana experiencia, pero esos obstáculos se vuelven cada vez más complejos y si adicionalmente usted tiene que lidiar con que la cámara no tiene batería porque se le olvidó cargarla el día anterior, pues entonces definitivamente está perdiendo 2 horas mientras la batería carga y se le fue la luz del sol. Entonces aproveche y haga las cosas en orden y vaya lo mejor preparado que pueda a los rodajes, siempre, y intente cubrir hasta el último detalle. Todo lo que sea que usted quiera que se vea, intente incluirlo. Que el sonido sea fundamental, por algo se llama audiovisual, porque la persona puede perdonar, el público puede perdonar una mala imagen. Sí, pero nunca un mal sonido. Un mal sonido jamás. Entonces, luego vendrán los procesos de postproducción, pero en los procesos de postproducción usted no soluciona errores, usted crea nuevas cosas. No olvide eso, es importante que llegue con un buen material al proceso de postproducción.